Sean todos bienvenidos por la gracia de nuestro Padre Celestial, que nos amó por medio de su Hijo. Bienvenidos a nuestro canal en YouTube, El Segundo Gran Éxodo. Continuando con el estudio del crisol del cristianismo, en esta oportunidad desarrollaremos dos tópicos importantes concernientes al segundo capítulo: sociedad judía del primer siglo y el judaísmo de Yehoshua y su contexto histórico. En el esquema de contenidos podemos ver los dos tópicos referidos a este segundo capítulo. Inicialmente, haciendo un breve resumen, en el primer capítulo vimos la importancia de considerar los aspectos culturales y la gramática de los hebraísmos para comprender e interpretar adecuadamente los textos de las Sagradas Escrituras en su correcto contexto histórico. También demostramos, con un ejemplo práctico, que los evangelios deben ser estudiados bajo la perspectiva del pensamiento hebreo para poder extraer de ellos su significado más puro. Teniendo estos criterios como marco principal de enseñanza, procedamos pues ahora con el desarrollo de este segundo capítulo. Bien, empecemos con la sociedad judía del primer siglo. Hablar del entorno social de la Judea del primer siglo en vísperas del nacimiento del retoño que brotaría de Nazra o Néxere nos lleva necesariamente a remontarnos al año 175 antes de la era común, a los días del tercer imperio de los gentiles, es decir, los griegos, representados en la figura de Leopardo en las visiones reveladas a Daniel en el capítulo 7. Y fragmentados, ya para la época, en 4 reinos, de los cuales 2 de ellos, el imperio seleucida y el imperio ptolomeico, llegaron a ser de gran importancia histórica. A raíz de los cambios geopolíticos que dominaban en la región por la influencia de estos 2 reinos, los greco-sirios realizaron particiones territoriales a medida que conquistaban esas extensiones, arrebatándolas al imperio de los Ptolomeos, que reinaban en el sur de la región del Medio Oriente, específicamente en Egipto. La tierra de Judea, que es el interés que nos atañe en este segundo capítulo, fue una de estas provincias conquistadas por los seleucidas, como también se les conoce en honor al general Seleuco, heredero del vasto imperio que dejó luego de su muerte el general Alejandro Magno. Es así como en el año 175, producto tal vez de tantas fricciones acumuladas entre los partidarios judíos helenizados y la familia de los Ashmoneos, quienes inicialmente eran fieles a las costumbres establecidas en la Torá de Moisés, pero paulatinamente comienzan a cambiar su postura en relación a ella. Esto causa como consecuencia que se inicie una sedición que trae posteriormente lo que la historia revela como la guerra de los macabeos, denominada de esta manera en referencia a la fuerza y valentía del sacerdote Matatías y sus 5 hijos, quienes, como un martillo, que es lo que refiere la palabra macabeo o maccabi en hebreo, golpearon al poderoso ejército seleucida, expulsándolos de la tierra. Luego de una breve emancipación nacional, los judíos sobrevivientes organizan a la nación con la intención de refundar el reino de Israel. Sin embargo, para ello era imperiosamente necesario que un rey descendiente directo de David ocupara el trono para darle, por así decirlo, legitimidad a la insurrección. Pero por el contrario, como se enseña en la historia, la familia Hashmonea, que lideró por años la revuelta, no tenía en su seno ningún descendiente del rey David que calificara como sucesor al trono y por ende ser proclamado como rey de Israel. A raíz de esta crisis civil, la clase sacerdotal de la época
es decir, los sacerdotes del linaje arónico, no reconocieron a Juan Macabeo y a sus hermanos como reyes legítimos, causando esta situación una severa división nacional que daría forma a las diferentes clases sociales que dieron a luz a la Judea del primer siglo. Y es lo que queremos explicar en este primer tópico. Como primer trasfondo cultural, originado de los cambios sociales en los días de los Macabeos, se produce como primer efecto la disolución de las órdenes sacerdotales que administraban el templo para entonces. A pesar de que dichas clases sacerdotales provenían, como ya mencioné, del linaje arónico y eran por ende legítimos oficiadores en los servicios dentro del templo, ellos fueron expulsados por los asmoneos al no respaldar el ejercicio al trono de los hermanos macabeos. Esto ocasionó una profunda brecha en el liderazgo de la nación judía y obligó a la familia de los asmoneos, quienes ostentaban el gobierno y el poder, a reemplazar esta orden sacerdotal tradicional que venían oficiando en el templo desde los días de Moisés, ejerciendo sus funciones. Ellos fueron reemplazados por una nueva clase sacerdotal que apoyaban, obviamente, la sucesión al trono de los macabeos, algo así como lo que sucede en una insurrección en un país o en una nación donde un gobierno militar desarma o elimina el Consejo Legislativo o el Congreso Legislativo para poder de esa manera obtener el total control de la nación. Es decir, que aparecen por primera vez, debido a este hecho, la figura de los saduceos, que es una de las primeras clases civiles que queremos definir aquí en este primer tópico. Estos sacerdotes no eran oficiantes legítimos y no pertenecían al linaje arónico. Por lo tanto, ellos usurparon los roles dentro del templo, creando una división social que dejaría profundas huellas. La casta de sacerdotes originales, luego de su expulsión, se fueron al desierto y formaron las comunidades de los esenios en Qumrán, comunidades aisladas por completo de la ciudad de Jerusalén y alejados, por así decirlo, del servicio del templo de forma forzosa. Y ahora el templo, profanado por estos falsos sacerdotes, comienza a haber corrupción y degeneración. Los esenios, por otro lado, ya formando comunidades en el desierto, fomentaron los lazos fraternos entre comunidades independientes y basaban su fe nacional en los escritos establecidos en la Torá de Moisés y los profetas, y no en las tradiciones orales, como sí lo hacían los fariseos en Jerusalén, que surgirían después. Entonces, hasta este momento hemos visto, dentro del contexto histórico de la Judea del siglo II, antes de la Era Común, cómo se comienzan a formar clases sociales en respuesta a drásticos cambios políticos ocurridos posteriormente a la guerra de los Macabeos en el año 165 antes de la Era Común, y que posteriormente dieron lugar a un nuevo rostro sociocultural que marcaría el orden social en los días de la manifestación del Mesías en el siglo I de nuestra era. Pero bueno, continuemos viendo más rasgos culturales que aparecerían después del surgimiento del liderazgo de los asmoneos. Bueno, luego de la emancipación de los judíos, de la opresión greco-siria y del establecimiento de un nuevo ordenamiento social en las estructuras de gobierno de la región de Judea, comienzan a aparecer dentro del pueblo la figura de caudillos que se levantan contra la corrupción del templo que ya se manifestaba en esos años y de un deteriorado gobierno que no impartía justicia y cuyo gobierno era ejercido por esta familia de los asmoneos. Ellos tenían una influencia sobre el pueblo y esta influencia se comienza a hacer notar cuando estos caudillos comienzan a ejercer una forma de liderazgo basado en una moral y en una ética manifiesta en la Torá de Moisés y en los profetas. Es decir, que surge el impresionante liderazgo de los rabinos,
que da origen a las diferentes clases o grupos de fariseos, expandiéndose su influencia en todos los estratos sociales de la época. La figura del rabino se opone por consecuencia a las clases ya formadas de los saduceos. Ellos ya habían corrompido el oficio dentro del templo y los mismos carecían de la moral, de la ética, de la Torá de Moisés y los profetas. Esto causa dentro del pueblo y las comunidades un despertar que provocaría la aparición de un cuarto grupo social que fomentaría las sediciones y las revueltas un siglo más tarde, con la llegada de los romanos y la imposición por parte de ellos de un nuevo gobierno, ahora bajo su protectorado. Esto ocurre cuando llega a su fin o a su término el reino de los asmoneos en el año 63 antes de la era común. Este cuarto grupo social llegaría a ser conocido como los celotes, quienes practicaban el nacionalismo judío como bandera de lucha, principalmente contra los romanos y las clases favorecidas de los saduceos, que formaban una minoría que controlaba las riquezas de la nación y conformaban a su vez el brazo de gobierno de los romanos en la región. Estos aspectos culturales que dieron origen a las clases sociales en la época de los asmoneos y de los hermanos macabeos es lo que dominaría la vida civil a partir de allí en adelante. En resumen, entonces, podemos sintetizar que a raíz de los cambios geopolíticos causados por la guerra judeo-seleucida entre los años 175 y 145 antes de la era común, la sociedad judía de la época dio origen a 4 clases sociales de gran importancia, las cuales vamos a enumerar ahora en detalle. Los saduceos, que surgen como recambio político de las órdenes del sacerdocio arónico expulsados del templo por su rechazo al reinado de los asmoneos, por no cumplir los requerimientos exigidos en la Torá tocantes al linaje real davidiano ininterrumpido que debe ser cumplido por todo rey de Israel. Es decir, que ellos aprovechan esta oportunidad coyuntural debido a la negación de la orden original de los sacerdotes que descendían de Aarón. La familia Hashmonea, al expulsarlos por no tener su apoyo, colocan en este estatus social a este grupo de pseudo sacerdotes que llegarían a ser conocidos, repito, como los saduceos. Aparecen entonces las primeras comunidades de los esenios. Ellos formarían parte ahora de un grupo de habitantes del desierto y sobre todo, o específicamente, en una de las regiones más conocidas como Qumran. Los esenios que se van para ese lugar huyen de la persecución y la corrupción del templo, esperando la manifestación del Mesías ungido que traerá orden social y civil al reino de Israel. De estas comunidades, precisamente, se levantaría mucho después Yohanan el Purificador, es decir, Juan el Bautista. Juan el Bautista era de origen esenio. Como tercer grupo surgen las figuras influyentes de los rabinos, que dan origen a las escuelas de los fariseos, destacándose entre ellos las 2 escuelas más importantes del judaísmo, la escuela de Hillel y la escuela de Shammai. Los rabinos, adicionalmente, darían forma a un liderazgo que predicaba contra la corrupción del templo y se basaban estrictamente en las interpretaciones o tradiciones de los ancianos como conducta de vida y orden religioso. Sin embargo, debido a la proliferación de este tipo de liderazgo, surgieron muchas interpretaciones acerca de la Torá, que dieron paso a innumerables corrientes de pensamiento dentro del judaísmo, que trajo posteriormente como consecuencia una multipolarización dentro del fariseísmo de la época. Este entorno cultural ocasionó irremediablemente una profunda crisis de interpretación de la Torá, lo que se denomina en lengua hebrea como halajá, que pudiésemos traducir como
el mejor camino de interpretación hacia la Torá. Cada escuela farisaica interpretaba de acuerdo a su apreciación particular en cuanto a las tradiciones orales de sus caudillos o rabino, cada elemento particular de los mandamientos, dejando a un lado la ética de cada instrucción literal establecida por Moisés como ordenanza y que ahora estaba siendo reemplazada por las tradiciones de hombres hechas doctrinas, en referencia a las tradiciones orales de los ancianos de Israel. Por otro lado, el cuarto grupo, los celotes, surgen como consecuencia de un floreciente nacionalismo judío evocado por sus recientes recuerdos de la emancipación durante la guerra de los Macabeos, los cuales, los celotes, querían repetir como una gesta particular durante la hegemonía romana. Los celotes implementaron todo tipo de artimaña con la finalidad de desgastar a los ocupantes romanos y de una forma u otra forzarles a salir de las provincias de Judea. Por ejemplo, cada celote portaba una sicá, palabra hebrea que significa cuchillo o punta afilada, que empleaban clandestinamente para asesinar, bien sea saduceos traidores a la nación judía o centuriones romanos de las guarniciones invasoras que ya hacían acto de presencia en las provincias judías conquistadas por los macabeos. De hecho, de la palabra sica de origen hebreo proviene esta expresión en lengua hispana denominada sicario o sicariato. Proviene de este término hebreo siká. Entonces, debido a todos estos antecedentes, la estructura civil de la sociedad judía del primer siglo era muy compleja, debido principalmente a las diferentes corrientes que aparecían dentro del judaísmo. Es así como las clases predominantes que conformaban la élite de la sociedad judía, como los saduceos, establecieron vínculos y esferas de influencia que garantizaban su posición privilegiada sin importar que esto significara una flagrante traición a sus principios nacionales. La nación judía ya se encontraba bajo un régimen autónomo parcial, donde tenían libertad de culto, pero con imposiciones restrictivas dictadas por los romanos por medio de su gurú político, el Sanedrín. Ellos conformaban un grupo minoritario integrado juntamente con los saduceos de aproximadamente 10.000 judíos y dominaban las actividades en el templo y las riquezas de la nación. También ellos regulaban el orden y la vida de los habitantes de Judea, aunque la figura del sumo sacerdote, una figura emblemática, era seleccionada, sin embargo, por el procurador romano, y por ende no gozaba de gran estima y credibilidad dentro de los grupos de fariseos. Las clases sociales que surgieron a principios del primer siglo pertenecían a grupos de origen reciente, como ya hemos destacado. Antes de la reconstrucción del segundo templo, en los días de Esdras, en el 467 aproximadamente, no existían estos grupos, o por lo menos no se tienen indicios de su existencia. Es decir, que los grupos denominados saduceos, fariseos, esenios y celotes aparecen dentro de los estratos sociales de Judea después de la restauración del segundo templo en Jerusalén, como ya hemos indicado, después del año 467 antes de la era común. Como consecuencia de eventos sociopolíticos que traerían cambios profundos en el entorno civil de la nación. La sociedad judía en sí se batía en un debate continuo a través de los movimientos de los fariseos, quienes trataban de encontrar el mejor camino de interpretación hacia la Torá de Moisés y los profetas. Durante la época de la sociedad judía del primer siglo, regresando ahora nuevamente al entorno cultural de la Judea del primer siglo, existieron en ese entonces más de 25 rabinos que aspiraban al título de Mesías, y entre ellos estaba Yehoshua. Sin embargo, muchos de estos liderazgos que surgían
de movimientos rabínicos carecían de una genuina interpretación de la Torá de Moisés y los profetas. Por lo menos delante del pueblo carecían de una sincera interpretación. Cada corriente rabínica buscaba la mejor halajá, interpretación de la Torá, pero cada intento de cada corriente rabínica era ahogado sustancialmente por sus propias tradiciones y costumbres que sus ancianos les habían dictado y que con el tiempo habían establecido una Torá oral paralela a la escrita, creando de esta manera un gran conflicto de interpretaciones que desencadenaron una profunda crisis moral de la cual ya hablamos inicialmente en este segundo capítulo. En ese contexto es donde aparece en la escena la formidable corriente rabínica de Yehoshua, quien establece en su renovada halajá o interpretación un cerco en torno a la Torá, rescatando el espíritu de la norma en cada mishvot, que es una palabra hebrea que significa mandamiento, y honrando de esta manera la intención primera del legislador, en este caso a Adonai. La crisis en el siglo I se profundizó cada vez más a medida que se levantaban nuevas yeshivá, escuelas de interpretación, como por ejemplo ya la yeshivá de Shammai, quien llegó a influir notablemente en la sociedad judía del siglo I de nuestra era. De la misma forma que la yeshivá de Hillel ya lo había hecho dos siglos antes de la era común. La ética de la Torá radicaba entonces en la postura que cada escuela farisea asumía en torno a dos términos hebreos: la Shebaktá, Torá escrita de Moisés, y la Shebalpé, Torá oral de Moisés transmitida por los ancianos. Estos dos términos o expresiones hebreas describen diferentes conceptos de un mismo objeto, en este particular la Torá de Moisés dada en el monte Sinaí por Hashem a su pueblo como instrucción de vida. En ese sentido, creemos que es importante conocer que dentro de la perspectiva hebrea, la palabra Torá comprendía para el judío de la época un compendio de instrucciones contenidas esencialmente en dos enfoques principales. Habíamos dicho, el primero de ellos, la Torá escrita o Shebaktá, dominaba también todos los aspectos de la vida civil del judío de la época y la denominaban también como las instrucciones de Moisés y los profetas. La segunda de ellas es la Shebalpé, la Torá oral, conformada solo por las tradiciones de los ancianos que aseguraban que dicha transmisión se inició en el monte Sinaí cuando Adonai le entregó a Moisés las tablas de la ley, tanto orales como escritas. Ellos, los ancianos ortodoxos, aseveraron delante del pueblo y aseguraban tener dicha transmisión oral de la misma boca de Josué, y por ende se atribuían la autoridad exclusiva de la interpretación de la Torá. Sin embargo, cuando en la escena irrumpe la influencia halajística o interpretativa de Yehoshua, crearía un gran impacto en la sociedad judía de la época, exponiendo con suma claridad el verdadero carácter de la Torá de Moisés y los profetas, dejando seriamente comprometidas las carencias y debilidades de la tradición oral rabínica de la escuela de Shammai, que dominó por muchos años la ética de la nación hebrea, creando un nuevo estereotipo de judaísmo que los identificaría desde ese momento en adelante. Ahora sí, sentadas las bases culturales de la sociedad judía del primer siglo, pasemos ahora al segundo tópico relacionado con la vida y obras del Mesías ungido. En este punto es propicio fundamentar la verdadera identidad del Mesías revelado en la Judea del primer siglo. Paradójicamente, la cosmovisión de la cristiandad, que surgió mucho después del siglo I, ha influenciado mayoritariamente al mundo entero, vendiendo una figura ideológica del Mesías que no se corresponde con el personaje real, histórico, que se manifestó durante el primer siglo de nuestra era. Por ende, el propósito de este segundo capítulo de nuestro estudio, El crisol del cristianismo, es
desenmascarar las mentiras en torno a la verdadera identidad hebrea del Mesías judío, creadas por los primeros patristas o padres de la cristiandad universal o catolicismo, y que ampliaremos con más detalle en el tercer capítulo. Pero más allá de cualquier diferencia o desaveniencia entre creencias en cuanto a esto que estamos mencionando, debemos reconocer que el Mesías, al cual todos hemos aceptado como el Cordero Inmolado de Dios, nunca perteneció al gentilicio babilónico, griego o romano. Sin embargo, ha sido bajo esa perspectiva que la cristiandad le ha dado a conocer. Y esto, por defecto, ha ocasionado una profunda crisis de identidad, ocultándonos la verdadera personalidad del Mesías ungido. Primero, en estos aspectos culturales que hemos venido destacando de la sociedad judía del primer siglo, hay tres renglones muy importantes que nos van a permitir seguir entendiendo el contexto cultural en el cual la figura del Mesías histórico se desarrolló. Vamos a establecer también evidencias históricas contundentes que demuestran el claro judaísmo de nuestro Señor y que adicionalmente se nos dio a conocer con un pseudonónimo adulterado denominado Jesucristo. Originalmente, quienes coincidieron en la época de la manifestación del Mesías nunca lo conocieron por ese nombre, ya que el mismo fue implementado por los teólogos griegos, sustituyendo deliberadamente el nombre original hebreo de Yehoshua por Jesucristo. Aquí queremos despertar la curiosidad de los que observan este estudio. Nos preguntamos ahora, ¿por qué razón los teólogos griegos del siglo II y III realizan una supuesta traducción del nombre hebreo del Mesías ungido, si es bien conocido incluso en esa época que los nombres nunca se traducen, ya que gramaticalmente deben conservar su pronunciación fonética en su lenguaje original y solo deben ser transliterados de acuerdo a los signos gráficos de una lengua a otra, sin distorsionar su estructura original? Dejaremos esa pregunta en el aire para que ustedes mismos mediten en esto y saquen sus conclusiones después de terminar de observar este estudio. Lo que estamos comentando es una breve introducción que nos va a llevar a este segundo tópico y que nos va a permitir profundizar el tema relacionado al judaísmo de Yehoshua y su contexto histórico. Bien, empecemos entonces con este segundo tópico relacionado con el judaísmo de Yehoshua y su contexto histórico. Bien, en la diapositiva que se presenta delante de sus pantallas, hemos ilustrado tres aspectos de vital importancia que serán un preámbulo que nos permitirá entender el real contexto histórico en los días de la aparición del Mesías ungido. El primero de ellos tiene que ver con la decadencia moral que ya reinaba en todos los ámbitos de la sociedad judía del primer siglo, y que intuitivamente el profeta Isaías, en el texto del Tanaj, palabra que representa un acrónimo para la Biblia hebrea, en Isaías 53:2 reveló proféticamente esta decadencia moral cuando, inspirado por el Espíritu del Eterno, escribió que el Mesías de Israel se levantaría como renuevo fresco en tierra seca, haciendo referencia a esta decadencia moral y la falta de la ética de la Torá de Moisés, que incluso ya para la época del judaísmo del Segundo Templo había sido reemplazada por las tradiciones orales de los ancianos. Como podemos apreciar en la lectura de la lámina frente a sus pantallas, esta decadencia moral se refleja con la profunda crisis de interpretación. La sociedad judía se batía, repito, en un debate continuo a través de los movimientos de los fariseos, quienes trataban de encontrar el mejor camino de interpretación de la Torá de Moisés y los profetas. Sin embargo,
En este intento erraron garrafalmente en acertar el espíritu de la norma transmitido por Moisés en cada mandamiento o mishvot, como se dice en lengua hebrea. Las diversas corrientes de fariseos prácticamente anteponían sobre el mandamiento puro las interpretaciones tradicionales de sus ancianos o rabinos prominentes. Y esto trajo como resultado una severa crisis de interpretación de la Torá, de la cual la renovada corriente del rabino Yehoshua confrontaría con autoridad y con carácter. Como segundo aspecto, destacamos, por supuesto, el floreciente nacionalismo judío en contra del intervencionismo romano, razón por la cual en la época de la sociedad judía del primer siglo existieron más de 24 rabinos que aspiraban el título de Mesías. Y ya habíamos destacado que entre ellos resaltaba la fuerza moral y el espíritu combativo de liderazgo de Yehoshua. También como parte de los grupos nacionalistas figuraban los celotes, quienes por naturaleza ya eran violentos y constantemente fomentaban sediciones para causar una revuelta entre los judíos patriotas contra el imperialismo romano. Sin embargo, estos objetivos serían logrados por ellos muchos años después, y de los cuales también analizaremos en su momento. Y como tercer aspecto a resaltar, tenemos lo que llamamos la ambigüedad del judaísmo rabínico de la época. La ética de la Torá, que radicaba en la postura que cada escuela farisea asumía en torno a la Shevaktá y a la Shevalpé. Dos palabras hebreas muy importantes de conocer que ya hemos definido anteriormente y que nos van a permitir entender la profunda realidad del contexto cultural hebreo de la época. La Shevaktá significa lo que los judíos llaman la ley o Torá escrita de Moisés y los profetas, mientras que la Shevalpé traduce transmisión oral de las interpretaciones de los ancianos acerca de la Shevaktá o ley escrita de Moisés. Esta ambigüedad se manifiesta con las constantes contradicciones que las escuelas de los fariseos causaban al invalidar mandamientos escritos por sus tradiciones rabínicas. Un ejemplo de esto lo vemos en los evangelios, específicamente en Mateo 15, 3, 6, como podemos leer en las pantallas. Cuando el rabí Yehoshua expone delante del pueblo la hipocresía de algunos fariseos que al seguir las tradiciones de sus ancianos, ellos estaban invalidando el mandamiento de Moisés acerca de honrar a los padres. La tradición oral de la época imponía a las comunidades judías honrar primero a los ancianos y líderes del templo en lugar de sus padres o progenitores físicos, cuando la Torá del Eterno, dada a su siervo Moisés, establecía primero honrar ante todo a los padres. Estos tres aspectos, en síntesis, son los que darían forma a los encarnizados debates que veremos en los evangelios entre nuestro Adón, Señor Yehoshua, y las diferentes corrientes rabínicas del judaísmo del primer siglo. Como ya hemos ampliado anteriormente, la estructura social de la Judea del primer siglo estaba conformada principalmente por 4 grupos de influencia. Ahora aquí los vamos a ver reflejados en este diagrama. Y vamos a analizar el impacto sociopolítico del liderazgo rabínico de Yehoshua y sus controversiales enseñanzas. Las escuelas de los fariseos marcaban la tendencia del judaísmo naciente en el mundo de aquel entonces. Las normas y ética moral de la nación estaban regidas principalmente por la influencia de las tradiciones y costumbres de los ancianos que, dicho de paso, establecían a través de sus escuelas doctrinas de vida social. Por otro lado, los saduceos conformaban un grupo minoritario de aproximadamente 10.000 judíos. Sin embargo, entre ellos concentraban toda la influencia política apoyados por los romanos y adicionalmente dominaban las actividades en el templo, donde residían las riquezas, las amplias riquezas de la nación. Conjuntamente con los saduceos, el Sanedrín representaba el burú político religioso, ejerciendo la autoridad administrativa en mutuo acuerdo con los romanos, quienes controlaban los aspectos más relevantes de la religión judía por medio del sumo sacerdote,
que era designado arbitrariamente por el César desde Roma. Este estricto control se evidenciaba incluso en el uso restringido y previamente autorizado por los romanos de las vestiduras sacerdotales, ya que las mismas representaban un símbolo muy sagrado para la nación y podrían servir de elemento inspirador para la instigación y la sublevación. Finalmente, en el gráfico observamos, en el gráfico torta, donde hemos plasmado los 4 rasgos culturales más importantes de la época. El rabinismo aparece como una alternativa opcional para la lucha contra la corrupción del templo, ya desatada por la acción de los saduceos. Los rabinos comienzan a crecer como caudillos dentro de la sociedad civil, con destacada autoridad ya entre el pueblo, haciendo uso de la Carta Magna, como podemos referirla, relacionado con la constitución de una nación. Y para ellos era, obviamente, la Torá de Moisés y los profetas. Es en este complejo marco cultural donde aparece en el entorno social el brillante carácter interpretativo de esta Carta Magna por medio de la línea rabínica de Yehoshua, causando gran sensación entre el pueblo que habitaba en las provincias del sur de Judea y sobre todo en la ciudad de Jerusalén. Bien, ahora en esta siguiente diapositiva representamos el principal debate cultural que se recoge posteriormente en los escritos de los autores de los evangelios. Y es lo que queremos explicarles ahora, y en ellos vamos a entender el sentido, el principal sentido de los evangelios del Nuevo Testamento. Cuando hablamos del judaísmo de Yehoshua, nos estamos refiriendo a que todo su contexto cultural se basó en las costumbres judías de la época. Por esta razón, hablamos de ese judaísmo y que equivocadamente ha sido conocido dentro de la cristiandad como un estereotipo cultural totalmente divorciado de las costumbres hebreas. De hecho, en el propio nombre con el cual la figura mesiánica del cristianismo ha sido dado a conocer, es un ejemplo de eso. El nombre de Jesucristo no forma parte del gentilicio hebreo y fue creado, como ya hemos mencionado anteriormente, por la teología griega después del siglo II. Por ello es evidente que el trasfondo semántico de los debates reflejados en los evangelios trataba de aspectos únicos y exclusivos de la nación judía, y estos se relacionaban con discusiones tocantes a la correcta interpretación que se podía hacer de la Torá de Moisés y los profetas. Es decir, que el Mesías, que hoy en día la cristiandad dice conocer y honrar, realmente guardó en todos los aspectos de su vida un celo profundo por la Torá de Moisés y el mensaje de los profetas, marcando de esta manera su identidad bajo el gentilicio de una unidad hebrea. Y esto representa, aunque no queramos aceptarlo, una forma de judaísmo renovado y restaurado bajo la línea rabínica de Yehoshua. Las diferencias entre el judaísmo de Yehoshua o Yahoshua y el judaísmo de sus coterráneos rabinos era el énfasis que cada quien hacía del carácter de la Torá de Moisés. Y es lo que vemos plasmado en esta lámina. El contraste de la línea rabínica de Yahshua o Yehoshua y la postura de la escuela de Shammai, una escuela farisea de la época. Yehoshua usó como recursos de transmisión para sus mensajes, tal cual como los leemos en los evangelios, las conocidas mashalot en el hebreo, o parábolas, como se dice en castellano. Esto con la finalidad de explicar de manera sencilla la esencia de ese carácter, del carácter de la Torá, en un lenguaje agricultural, debido a que su público no tenía mucho acceso a la Torá. Yahshua acude a estos recursos y usa este recurso narrativo para enseñarla. Recordemos que para la época no existían divisiones por medio de versículos o capítulos como hoy en día,
por lo cual era difícil ubicar mental y físicamente en un rollo de la Torá, en un texto de la Torá, algún pasaje en específico. En la época de Yehoshua, también habían otros grupos dentro del judaísmo rabínico que proclamaban a sus caudillos como mesías. Tal es el caso de Yosef, casualmente oriundo también de Galilea, quien fue crucificado con 200 de sus seguidores. Aunque ellos y su influencia no tuvo ninguna otra importancia o consecuencia, demostraba que para la época existía un auge de liderazgos y caudillos que querían asumir el protagonismo de la nación. Por otro lado, las marcadas diferencias que se observan en los evangelios, en la forma y manera de interpretar las escrituras, entre la línea rabínica de Yehoshua y los fariseos de la época, obedecía principalmente a un conflicto de interés. Los fariseos se debían celosamente a las tradiciones de los rabinos, como el caso de Shammai, sin importar que estos invalidaran la Torá de Moisés, mientras que Yehoshua no. Él buscaba restaurar la intención inicial del legislador, en este caso Adonai, y el espíritu que su norma transmitía a su siervo Moisés, que no era otra cosa que la justicia y la misericordia. Estas conclusiones a las cuales hemos llegado podemos demostrarlas por medio de una reconstrucción de hechos plasmados y dejados como evidencia en las narraciones de los evangelios. Por ejemplo, entre los puntos contenciosos más debatidos entre estas discusiones halajísticas o interpretativas entre Yehoshua y los fariseos pertenecientes a la escuela de Shammai, están reflejadas en un texto que hemos referido en las pantallas, el texto de Mateo 15, 2, 3. Veamos entonces en detalle lo que alude el texto y su visualización en esta lámina. En la cita leemos de la siguiente manera: ¿por qué tus discípulos, hablando los fariseos a Yehoshua, por qué tus discípulos quebrantan la tradición de los ancianos? Ellos reclamaban, los fariseos reclamaban a Yehoshua esto. ¿Por qué se lavan las manos cuando comen pan? Este es el alegato de los fariseos de la escuela de Shammai. Y respondiendo él, Yehoshua les dijo: ¿por qué ustedes invalidan la Torá de Moisés y los profetas con sus mandamientos y con sus tradiciones, quebrantándolos? Aquí vemos entonces plasmado el debate en sí, propiamente dicho, que es el primer punto contencioso. Quebrantamiento de la tradición versus el quebrantamiento de los mishbot. Como segundo punto contencioso, los fariseos objetaban la autoridad y reprobaban la autoridad de Yehoshua. Por eso, en Mateo 23, 2, 3, Yehoshua les responde a ellos reprochando y reprobando la autoridad que ellos decían ostentar cuando se sentaban en la cátedra de Moisés. Una expresión simbólica que refería la autoridad que residía en ellos cuando en las sinagogas el recinto denominado cátedra de Moisés representaba la autoridad en la interpretación de la Torá, que ya la escuela de Shammai tenía. Sin embargo, Yehoshua en Mateo 23, 2, 3 reprocha esa autoridad y el argumento que usa es la constante invalidación que hacen los fariseos de la escuela de Shammai al quebrantar los mandamientos del Eterno. Y como tercer punto contencioso, entre los fariseos de la época, específicamente de la escuela de Shammai, contra Yehoshua, la línea rabínica de Yehoshua, era que para los fariseos, el título que Yehoshua ostentaba para la época era considerado por ellos como una blasfemia. Esa blasfemia era un alegato de acusación de los fariseos contra nuestro Adón Yehoshua. En Juan 10:33 vemos ese ejemplo. Él, Yehoshua, aseguraba ser el Hijo de Dios, el Hijo de Elohim. Y esa expresión para los fariseos de la época representó ser, en consecuencia, o ellos lo consideraron en consecuencia, una blasfemia.
Cuando nos referimos al término Hashem, es una expresión hebrea compuesta que significa el nombre santo o el nombre memorial, muy usada lingüísticamente en la Judea del primer siglo, y queríamos aclararlo. Como acabamos de leer, lo que discutían arduamente eran aspectos tocantes a las leyes judías. Cuando los fariseos de la escuela de Shammai y Yehoshua confrontaban debates y discusiones acaloradas, eran tocantes a leyes judías, y que por lo tanto reflejaba un marcado judaísmo en el Mesías ungido que ahora, hoy en día, la cristiandad pretende adorar sacándolo de su contexto judaico. Por ello, no podemos seguir creyendo que el cristianismo nació con las enseñanzas del Mesías en los evangelios, puesto que el contexto cultural histórico de la sociedad judía del primer siglo, en ese contexto solo se debatían aspectos relacionados con la Torá de Moisés y los profetas, y la correcta forma de guardarlos u observarlos. Contradictoriamente, el cristianismo moderno, precisamente, promociona lo opuesto a la Torá de Moisés y los profetas, aseverando que la ley de Moisés fue abolida por un nuevo pacto y establecido en lugar de él otro. Y esto, según el cristianismo, lo realizó el Mesías en los evangelios. Sin embargo, como demostramos en la parte introductoria de este estudio, el nuevo pacto establecido por el Mesías en Mateo 26-28 honra y mantiene la vigencia de la Torá de Moisés y los profetas, la cual ahora será escrita no en tablas de piedras, sino en el corazón de los redimidos por medio del Espíritu del Eterno. Esto en cumplimiento, por supuesto, de lo profetizado por Jeremías en el capítulo 31 y en el versículo 31. Y afirmado también por el escritor de la carta de los Hebreos. Entonces surge una nueva pregunta, ahora aquí, en esta parte del estudio. ¿Por qué el cristianismo divorcia entonces la figura del Mesías de su identidad hebrea, sustituyéndolo por una nueva identidad idealizada bajo una teología totalmente griega y descontextualizado de la verdadera figura histórica del Mesías judío que habitó en la Judea del primer siglo y que guardó todos los aspectos de la Torá de Moisés y los profetas? Bueno, en su momento regresaremos a esta pregunta en el desarrollo del cuarto capítulo de este estudio para encontrar las respuestas a esta gran incógnita que por siglos nos han llenado de mucha intriga. Mientras tanto, ahora les dejaremos con esta representación actuada en audio en Mateo 23, que trata de uno de los más célebres debates protagonizados por nuestro Adón Yehoshua con los fariseos de la escuela de Shammai. Al final del audio también hemos incluido una conmovedora oración de nuestro hermano Joseph Sánchez del ministerio Amishá, que hoy en día está restaurando en muchos lugares a cristianos para que regresen a una identidad ya perdida. Esto lo queremos hacer con la intención de ilustrarles el profundo dramatismo que habían en estas discusiones dentro del judaísmo del siglo I y que marcaron también una profunda identidad en la extraordinaria vida de este rabino de Nazra, conocido en su nombre original como Yehoshua. Bien, sin más preámbulos, por favor, escuchemos el audio con mucha atención de esta representación actuada. Nadie era capaz de contestarle nada, y desde ese día ninguno se atrevió a hacerle más preguntas. Entonces Jesús dijo a la gente y a sus discípulos: Los escribas y fariseos se han sentado en la cátedra de Moisés. Así que obedecedlos y haced lo que os digan. Pero no imitéis su conducta, porque no practican lo que dicen. Atan cargas pesadas y las echan a espaldas de la gente.
Pero ellos no quieren mover un solo dedo para moverlas. Todas sus obras las hacen para ser vistos. Hacen las filacterias anchas y las orlas de sus mantos largas. Quieren el primer puesto en banquetes y los primeros asientos en las sinagogas. Les gusta que se les salude en las plazas y que la gente los llame rabí. Vosotros no os hagáis llamar rabí, porque uno solo es vuestro maestro, y sois todos hermanos. No llaméis a nadie en la tierra Padre, porque tenéis un Padre, y está en los cielos. Ni os dejéis llamar caudillos, porque su caudillo es uno, el Cristo. El mayor entre vosotros tiene que ser su ministro, porque aquel que se ensalce será humillado, y aquel que se humillare será ensalzado. ¡Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, que cerráis el reino de los cielos a los hombres! Vosotros no entráis, y a los que están entrando no les dejáis entrar. ¡Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, que recorréis mar y tierra para ser prosélito! Y cuando lo es, lo hacéis hijo de Jena, el doble de vosotros. ¡Ay de vosotros, guías ciegos! Decid que si uno jura por el templo, eso no es nada. Mas si alguien jura por el oro del templo, queda obligado al jurar. ¡Insensatos ciegos! ¿Qué es más grande? ¿El oro o el templo que hace al oro sagrado? También decís, quien jura por el altar, eso no importa. Mas quien jura por la ofrenda sobre él, queda obligado al jurar. Hombres ciegos, ¿qué es más grande? ¿La ofrenda o el altar que hace la ofrenda sagrada? Quien pues jura por el altar, jura por él y lo que está sobre él. Y quien jura por el templo, jura por él y por aquel que lo habita. Y quien jura por el cielo, jura por el trono de Dios y por el que está sentado en él. ¡Ay de vosotros, escribas y fariseos! ¡Oh, hipócritas! Pagáis el diezmo de las especias, menta, eneldo y comino, y descuidáis los asuntos más importantes de la ley: justicia, misericordia y también la fe. Esto es lo que había que practicar, sin descuidar aquello. ¡Oh, guías ciegos! Que coláis el mosquito y os tragáis el camello. ¡Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas! Purificáis por fuera la copa y plato, mas por dentro están llenos de rapiña e intemperancia. Fariseos ciegos, primero limpia por dentro la copa y plato, para que también su exterior se purifique. ¡Ay de todos vosotros, escribas y fariseos! ¡Oh, hipócritas! Sois como sepulcros blanqueados, que parecen hermosos por fuera, pero por dentro están llenos de huesos de muertos y de toda inmundicia. También vosotros por fuera aparecéis justos ante la gente, pero por dentro estáis llenos de hipocresía e iniquidad. ¡Ay de vosotros, escribas y fariseos!
¡Oh, hipócritas! Edificáis sepulcros de profeta y adornáis monumentos de justos. Y decís, si hubiéramos vivido en el tiempo de nuestros padres, no habríamos participado con ellos en el asesinato de los profetas. Así atestiguáis contra vosotros que sois los hijos de los que mataron a los profetas. ¡Colmad también la medida del pecado de vuestros padres! ¡Serpientes! ¡Sois raza de víboras! ¿Cómo escaparéis a la condenación del Jena? Por eso yo os envío profetas y sabios y escribas. A unos los mataréis y crucificaréis. A otros azotaréis en vuestras sinagogas y perseguiréis de ciudad en ciudad, para que sobre vosotros caiga la sangre inocente derramada sobre la tierra, desde la del justo Abel hasta la sangre de Zacarías, hijo de Baraquías, a quien vosotros asesinasteis entre el templo y el altar. Y en verdad os digo, todo esto recaerá sobre esta generación. Oh, Jerusalén, Jerusalén, la que mata a profetas y apedrea a los que le son enviados. ¿Cuántas veces he querido reunir a tus hijos como pollos bajo las alas de la gallina, pero no habéis querido? Mirad, vuestra casa os quedará desierta. Porque os digo, no me volveréis a ver hasta que digáis, bendito el que viene en nombre del Señor. Vamos a orar. Jerusalén, Jerusalén, que matas a tus profetas y apedreas a los que te son enviados. ¿Cuánto es el anhelo de nuestro Padre juntar a tus hijos como la gallina junta a sus pollitos? Señor, yo te ruego que sea esta generación la que diga, bendito el que viene en el nombre del Señor. Que sea esta generación la que diga, Baruch haba Beshem Adonai. Que sea esta generación la que ponga tu palabra por encima de cualquier sistema, de cualquier religión. Y que hagamos caso y escuchemos la voz de tus profetas que nos llaman a volver, que nos llaman a volver a tu palabra, a tu escritura. Perdona a tu pueblo Israel, Señor. Perdona a las naciones. Señor, líbranos de una actitud arrogante, porque, Señor, nosotros somos los menos dignos. Nosotros somos lo vil, lo desechado, lo débil. Nosotros, por tu gracia, fuimos
alcanzados. Y no hay absolutamente nada digno en nosotros. Solamente fue tu gracia que nos alcanzó. Te ruego, Señor, que nos ayudes a clamar, a tener una actitud de dolor por aquellos sumidos en la hipocresía y en la religiosidad de los sistemas hechos por el hombre. Y acláranos el día de hoy, Señor, a dónde quieres que retornemos, cueste lo que cueste. Te lo rogamos en el nombre y por los méritos de aquel que nos amó y se entregó por todos nosotros, para librarnos y salvarnos de nuestros pecados. En su nombre, Yeshua. Amén. Luego de escuchar atentamente este estremecedor audio actuado acerca de Mateo 23, vamos a hacer un breve resumen de este segundo capítulo del estudio del crisol del cristianismo. La sociedad judía, como habíamos visto del primer siglo, poseía una cultura totalmente desconocida en el mundo occidental de hoy en día. Y esta ignorancia es una de las causales que ha llevado al cristianismo occidental al no entender e interpretar correctamente el verdadero contexto histórico de la vida y de las obras del Mesías judío. Además demostramos, por medio de las evidencias textuales de los evangelios, que realmente lo que enseñó nuestro Salvador y Redentor fue una forma de judaísmo renovada y restaurada, y la misma giraba en torno al rescate de la correcta observancia de la Torá de Moisés y los profetas, llevando a su máxima expresión el espíritu de esa Torá dada por Hashem a Moisés, que es en esencia amor al prójimo, justicia y misericordia. Por consecuencia, el Mesías real e histórico que se manifestó en la Judea del primer siglo no enseñó para nada una teología griega que reemplazó o abolió deliberadamente la Torá de Moisés y los profetas, originando así una nueva forma de creencia distinta a la hebrea. No, eso no ocurrió. Es decir, que para nada Yehoshua, el Mesías histórico, llegó a fundar un movimiento fuera del judaísmo llamado cristianismo. Esto sucedería, sin embargo, mucho después por la influencia de otros protagonistas que nada tendrían que ver con la figura real del Mesías que se manifestó, repito, inicialmente en el primer siglo de nuestra era común. Nuevamente, los detalles relacionados con el verdadero origen del cristianismo serán discutidos en el siguiente tercer capítulo, el cual les invitamos a observar en nuestro canal de YouTube, El Segundo Gran Éxodo. Que la gracia del Dios eterno que se reveló a su siervo Moisés en el monte Sinaí, manifestándole a él su verdadera identidad, también se revele y se manifieste a ustedes. Amén.